noches, ¿cómo estás? Un saludo para toda la teleaudiencia allí de Villa Langostura, ¿cómo están? Bien, diputado, bueno, lo molestamos. Empezamos primero, ¿le parece, por la provincia de Neuquén? ¿Cómo ve usted el panorama? Ya sabemos que el tema del coronavirus está muy complicado en lo que refiere a la salud, lo explicábamos recién, pero en su caso particular, que usted ha estado interiorizándose, usted es contador público, sobre las finanzas de la provincia, ¿cómo le parece que está hoy con esta crisis que está superando el país, pero particularmente nuestra provincia? Bueno, estamos viviendo tiempos muy delicados desde el punto de vista financiero. Las finanzas del Estado provincial, antes de todo este proceso de pandemia, de cuarentena, ya tenía muchas dificultades el gobierno provincial para poder cumplir con sus obligaciones. Recordemos que el año pasado, en el 2019, se cerró con un déficit fiscal que superó los 8.000 millones de pesos. Si a eso le agregamos el altísimo endeudamiento que tiene la provincia, con una composición de esa deuda en dólares muy importante, la caída que ha tenido la actividad hidrocarburífera, que es la actividad que provee recursos por excelencia, ya sea a través de las regalías hidrocarburíferas y también de los impuestos provinciales que recauda rentas de la provincia, particularmente con las grandes empresas. La situación ya era muy delicada, y si a eso le agregamos todas las dificultades, el agravamiento que ha provocado la caída en el nivel de actividad económica producto de la pandemia, bueno, estamos en una situación muy delicada, con un horizonte de mucha incertidumbre. Generalmente el termómetro, o el que marca en primera instancia la estrechez financiera, es la falta de impulso a la obra pública. En segundo lugar, los atrasos recurrentes al pago de proveedores del Estado, y en tercer lugar, las dificultades para pagar salarios. Y esa secuencia, que yo te diría que es casi de manual, casi de libro, es lo que se ha venido dando en los últimos 10, 12 meses en la provincia de Neuquén. Un parate en la obra pública primero, una dilación, una postergación en el pago de los proveedores del Estado, que ya lleva en promedio un atraso de más de 6 meses, 180 días, y las dificultades que ha tenido el gobernador de la provincia para pagar los sueldos, por ejemplo, de este último mes, del mes de mayo. Era el 1 de junio y el gobernador salió corriendo a Buenos Aires a firmar el fondo fiduciario para poder hacerse de 5.000 millones de pesos y de esta manera asegurar el pago de los salarios del mes de mayo. Con lo cual, vuelvo a repetir, la situación es muy delicada, y el horizonte que tenemos para los próximos meses da cuenta de que posiblemente se agrave un poco más, ¿no? Y además el tema de las letras, ¿no? De aquellos proveedores que tengan deuda con el Estado, que en realidad que el Estado le debe a ellos por más de 1 millón de pesos, el Estado le puede dar así intempestivamente letras o bonos, el neuquino, y con el perjuicio que representa para ese proveedor, ¿no? Que tiene que pagar sueldo, gastos, servicios. Es un síntoma más de esta estrechez financiera. Como no tiene recursos el Estado provincial, a un segmento de sus proveedores le paga con letras. Las letras son títulos que emite el gobierno provincial, y vos fijate, digamos, el circuito es que esas letras que de manera compulsiva el gobierno se la da a sus proveedores, los proveedores, que obviamente necesitan liquidez, necesitan plata, digamos, para hacer frente a sus obligaciones, recurre al Banco Provincia. Y ya en ese circuito la provincia licúa un 20% de este total de deuda, con lo cual es un mecanismo que por un lado resuelve en una parte ínfima la estrechez financiera del Estado provincial, pero por otro lado, perjudica al sector de la economía real, de los proveedores del Estado,
que en 100% se trata de empresas o comercios o prestadores de servicios privados, ¿no? Entonces, la situación es muy delicada y la pregunta es, quizás no es el momento en medio de la pandemia, pero me parece que esto nos vuelve a provocar la necesidad como neuquinos, y yo creo que acá hay que hacer un llamado muy amplio a todos los sectores, es volver a plantearnos qué vamos a hacer con los recursos que nos ha dado durante las últimas décadas la producción de los hidrocarburos. Y te doy un claro ejemplo. Nosotros hace casi 4 años venimos planteando, y lo hicimos con varios proyectos de ley en la legislatura provincial, lo incluimos en nuestra plataforma de gobierno, de la conformación de un fondo anticíclico, un fondo para el desarrollo, que se fondee justamente de estos excedentes de recursos a la provincia por medio de las regalías hidrocarburíferas y nos permita tener un fondo de reserva, por ejemplo, para este tipo de situaciones de crisis, pero también para financiar el desarrollo de una gama importantísima de actividades económicas que hoy la provincia podría estar realizando y que, bueno, evidentemente no ha habido voluntad en los últimos años, en las últimas décadas, de que eso se desarrolle, ¿no? Un impulso fuerte al turismo, infraestructura acorde a lo que el turismo necesita, impulsar una mayor cantidad de actividades vinculadas a la economía primaria, a la producción agropecuaria, a la innovación, al desarrollo de un plan o un programa de desarrollo tecnológico, bueno, tantas cosas que podríamos haber hecho y podríamos estar haciendo, porque a Neuquén no le falta recurso. Lo que evidentemente ha habido es el mal tino de aplicar esos recursos a este tipo de fines y no a lo que se ha hecho, que ha sido recurrentemente expandir el gasto público, que tiene una elasticidad muy inelástica, digamos, sí, y que en ocasiones de crisis no se puede achicar, tiene una inercia de crecimiento que es muy difícil de detener, pero evidentemente a los ingresos han tenido un comportamiento totalmente contrario. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que lo importante acá es colaborar, ser parte de las soluciones, pero creo que de una vez por todas los neuquinos nos debemos este debate. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a seguir aplicando esos recursos extraordinarios al gasto corriente o lo vamos a aplicar definitivamente al desarrollo de la provincia para darle oportunidad y trabajo a todos los neuquinos independientemente del lugar de la provincia donde vivan. Le hago una pregunta con respecto, vio que se llegó a este principio de solución con el barril criollo, ¿no? Un costo en dólares. Sí. Ese costo, ¿no?, que fue medianamente celebrado por el gobierno, que se logró el gobierno provincial, ¿asegura, por ejemplo, una rentabilidad o seguir teniendo recupero a través de coparticipación o solamente es para poder mantener la cantidad de trabajadores del sector de no tener más desocupación? Bueno, a priori es una medida que debería contribuir en este proceso de crisis que estamos viviendo. La fijación del barril criollo en $45 tiene que ver con un precio mínimo sostén que se necesita para poder darle actividad a la industria. Un valor del barril por debajo de esa cifra no es para nada incentivo, no solamente para continuar con la actividad, sino fundamentalmente para provocar nuevas inversiones. Entonces, nosotros creemos que es una medida necesaria en la coyuntura, pero con la salvedad de que cuando se recupere el valor internacional del petróleo, y de hecho ya hay un proceso de recuperación incipiente, pero se ha recuperado de los valores que han sido inferiores a los $20, ¿no? Pero, claro, ¿qué sucedió, por ejemplo, en otras épocas del gobierno de la expresidenta
Fernández de Kirchner. Se fijó un valor criollo de $42, cuando el valor internacional del barril llegó a estar $147. Y esa brecha de $105 es dinero que no se tuvo en cuenta para liquidarle regalías a los neuquinos. Con lo cual el resultado final de eso es que el gobierno central de la entonces presidenta Fernández de Kirchner esquilmó a los neuquinos. Nos retuvieron recursos que debieron venir a la provincia. Entonces, creo que en la coyuntura que hoy vivimos es una medida necesaria la fijación del barril en $45, pero cuando el valor internacional se recupere y supere esa cifra, pues entonces nuevamente tenemos que volver al esquema que teníamos hasta el mes de febrero-marzo, porque es la única manera que va a poder, vuelvo a repetir, dar condiciones para que las inversiones lleguen. Ahora, yo decía recién, esto es solamente una parte. Hay otra parte que nosotros vemos con mucha preocupación se ha ido deteriorando en los últimos meses, y es el clima de inversiones. El tema del precio es importante, pero si vos tenés un gobierno que avanza sobre el sistema republicano, que te cambia las reglas de juego, que no ha sido claro qué preponderancia va a tener desde el punto de vista energético el desarrollo de Vaca Muerta, y si a eso le agregás que es un gobierno que tiende a meterse en la propiedad privada, a alterar el Estado de Derecho y a iniciar procesos de expropiación, yo te digo, por más que el barril lo fijen en $60, las inversiones no van a venir. Usted se está refiriendo al caso de Vicentín, que se está hablando tanto en estos días. Y el caso de Vicentín es el caso testigo que ha provocado que con la firma de ese decreto y la decisión que el gobierno tomó, que aparentemente ahora estaría retrocediendo, echa por tierra lo que se ha construido durante años entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, los trabajadores, los empresarios. La provincia de Neuquén tuvo una bonanza financiera desde mediados del 2017 hasta fines del 2019, producto de esto, de un trabajo colaborativo, consensuado, generando condiciones para la inversión, seguridad jurídica. Lo que ha hecho este gobierno, el presidente Fernández, es echar por tierra de un plumazo todo ese esfuerzo que todos han venido haciendo y hemos venido haciendo desde Neuquén. Entonces, no nos tenemos que confundir, no se trata solo de la fijación del valor del barril criollo, que es necesario, pero no es suficiente. Es suficiente si tenemos las posibilidades de recrear ese ámbito de inversiones que permita que no solamente podamos retomar el sendero de trabajo y de desarrollo de Vaca Muerta, sino que lo podamos seguir expandiendo. Recordemos que Vaca Muerta recién estaría llegando a un 18 o 20% de su potencial. Tenemos todavía muchísimo por crecer. Lamentablemente estas decisiones desacertadas, autoritarias, discrecionales del gobierno nacional y del presidente no colaboran, todo lo contrario. Esto, cuando usted habla de la seguridad jurídica, bueno, siempre se ha escuchado mucho, me acuerdo de Jorge Zapagui, ahora Omar Gutiérrez también lo dice en reiteradas oportunidades, sobre la seguridad jurídica que tiene la provincia de Neuquén para los inversores, refiriéndonos a Vaca Muerta en particular. Esto que estamos hablando del caso Vicentín, ¿puede poner en peligro, por ejemplo, esa seguridad jurídica que tiene la provincia en sí misma o no? ¿O ya tiene una protección jurídica la misma provincia que no puede avasallar a un decreto así como el caso ese de Vicentín en nuestra provincia? No te quepa ninguna duda que la decisión que ha tomado el presidente de la Nación, avasallando la propiedad privada, alterando el Estado de Derecho, metiéndose a los empujones y de prepo en una empresa como es Vicentín, altera totalmente el escenario de inversiones, no solo en Vaca Muerta, sino en todo el país. Y esto es una caja de Pandora que puede terminar en un destino inusitado que yo creo que la mayoría de los argentinos no queremos. ¿Qué dirías si mañana viene un funcionario del gobierno nacional, le pega una patada a la puerta de tu medio
y dice: a partir de ahora este medio no es más tuyo, es del gobierno. Salvando las distancias, eso es lo que ha hecho el gobierno nacional con Vicentín, y si lo hace con Vicentín, cualquiera puede esperar que lo haga con cualquier otra empresa de cualquier otro rubro: textil, energético, de servicios, vitivinícola, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo peligroso. Yo no me voy a poner a defender a Vicentín, porque Vicentín es una empresa de 90 años que tiene su directorio y que seguramente saben cómo defenderse. Pero sí a mí me compete la responsabilidad como ciudadano y también como legislador nacional de defender la ley, de defender la Constitución, de defender el Estado de Derecho, de defender la propiedad privada. Yo creo que algunos se confunden. Yo he estado leyendo a algunos periodistas militantes y he estado viendo las declaraciones de algunos funcionarios de gobierno que tratan de tergiversar la postura que hemos tenido desde Juntos por el Cambio. Yo vuelvo a repetir, nosotros no defendemos una empresa en particular, nosotros defendemos el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, y acá lo que ha hecho el presidente de la Nación es avasallar, llevarse puesto el sistema republicano. ¿Por qué lo digo? Porque el Poder Ejecutivo se ha metido en el funcionamiento de otro de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. ¿Por qué razón? Porque justamente Vicentín, al estar en un proceso de concurso preventivo, es un proceso judicial que está llevando un juez natural de la provincia de Santa Fe. ¿Qué diríamos nosotros si mañana el presidente se levanta enojado con Neuquén y emite un decreto de necesidad de urgencia y se entromete en procesos judiciales que están llevando adelante jueces de la provincia de Neuquén, de la justicia ordinaria de la provincia de Neuquén? Claro, es una barbaridad. Pero ahora hay una medida de un juez, tengo entendido, que le dio otra vez poder a los accionistas y a los veedores en este segmento, como que estaría dándole, digamos, la mano derecha a la empresa, no tanto al gobierno para poder intervenir. ¿Eso no fue hoy? Menos mal que sucedió. Esto surge a partir de una medida cautelar que los accionistas de Vicentín plantearon al juez Lorenzini. El juez Lorenzini es un juez titular de un juzgado de la ciudad de Reconquista que está llevando adelante el concurso preventivo de la empresa Vicentín. Y lo que ha pasado es que no solamente el gobierno se ha metido de prepo en la empresa, o es lo que pretendió hacer a través de la intervención, sino que también se metió en medio de un proceso judicial que está llevando el juez Lorenzini. Entonces esto es muy grave, esto atenta contra, vuelvo a repetir, el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y justamente por ser un Poder Judicial de una provincia, atenta contra el federalismo. Entonces yo noto acá una gran distancia, y parece hasta esquizofrénico el presidente de la Nación, cuando uno lo escucha en conferencias de prensa, en discursos de barricada, o aún lo que él proponía a los argentinos en la campaña electoral, pero se parece mucho al Tero, ¿no? Cuando el Tero va y pone los huevos en un lugar y sale a gritar en otro. Salvando la distancia, parece que la conducta esquizofrénica del presidente es más o menos similar. Hace unas semanas atrás, habrás escuchado, todo el mundo lo vio en los medios, la diputada Vallejos, con sus divagues de plantearle a los argentinos la posibilidad concreta que el Estado se quede con aquellas porciones de las empresas a las cuales ayude financieramente en medio de la pandemia. Y yo recuerdo al presidente en una conferencia de prensa, un periodista le preguntó, ¿no?, ¿qué opinaba de esa situación? Y el presidente, hasta con ironía, le respondió al colega tuyo, le dijo: esas son ideas locas, que no tienen nada que ver con mi pensamiento. Bueno, pasaron apenas 12, 14 días y tenemos al presidente firmando un decreto de intervención y anunciando la expropiación, sí, un sin tema fundamento, de una empresa del sector agroexportador de la Argentina. Después, uno puede discutir la viabilidad o no de la empresa, la situación de la empresa, pero para eso está trabajando el juez del concurso, para eso la empresa está en concurso, con un síndico actuando,
con la elaboración de un plan de pago para todos sus acreedores. Por eso vuelvo a repetir. Sí, que lo determine la justicia, ¿no? No solamente de inversiones futuras en la Argentina. No hay posibilidad de ser un país viable si tenemos un gobierno nacional que atropella las instituciones, que expropia, que se arroga superpoderes, como hace unas semanas atrás el presidente le dio a su jefe de gabinete a través de nuevamente un decreto de urgencia para que use el 100% del presupuesto nacional a su discreción. Es una barbaridad. Ni siquiera en la época de Cristina Fernández de Kirchner, que su jefe de gabinete tenía superpoderes, se hizo de esta manera. Diputado, bueno, le agradezco estos minutos porque, bueno, ya me pasé un poquito en el tiempo, pero me parecía importante hablar esto, sobre todo, digamos, la jurisprudencia, lo que tiene que ver en los casos de Neuquén, ¿no? Que nosotros necesitamos tanto el tema de las inversiones extranjeras porque no se puede desarrollar Vaca Muerta con recursos naturales, con recursos, digamos, empresarios nacionales, se necesitan inversores extranjeros muy importantes y, bueno, me parecía importante mantener esto de que Neuquén tiene que resguardar la seguridad jurídica porque si no nadie va a venir a invertir acá a la provincia de Neuquén. Yo creo que en Neuquén se ha hecho una buena tarea en ese sentido, pero las decisiones que el gobierno nacional ha estado tomando echan por tierra todo este esfuerzo que hemos venido haciendo, por eso es importante recuperarlo y esperemos que en las próximas semanas tengamos novedades distintas a los lamentables anuncios y acciones que ha tomado el gobierno nacional en los últimos días. Vuelvo a repetir, no solamente respecto a una empresa en particular, sino al avallazamiento al Estado de Derecho y a la propiedad privada. Bueno, le agradezco estos minutos para haya compartido su opinión con nosotros. No, te agradezco mucho a vos, muchas gracias, buen fin de semana, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias.